dejaba un lema que decía no hay gloria en las cimentaciones, pero hacemos mucho daño si no las diseñamos bien. Y para poder realizar el diseño, básicamente de una cimentación, tiene que ver mucho el material. En este caso, el material viene a ser el concreto armado. ¿Ya? Otro de los elementos que cotidianamente es mencionado y se utiliza son las columnas. ¿Qué nos hace referencia en relación a esto de las columnas? Nos dice, son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de la estructura al cimiento. Eso es básicamente lo que se tiene, ¿no? Y para esto se tienen algunas formas geométricas, por sobre todo en cuanto a columnas, entre las más comunes, las cuadradas o las rectangulares. En algunos vienen las redondas, las del tipo L, las del tipo cruz o las del tipo T. Los que son utilizados mayormente en algunas edificaciones, como por ejemplo en el sector de educación, en el sector de salud, ¿ya? Dependiendo siempre del uso que se le va a dar y posteriormente el análisis y diseño correspondiente. Y en este análisis y diseño entra la calidad del material. Ahí podemos apreciar algunas columnas, ya todos ustedes conocen que es una columna. Podemos ir apreciando el vaciado, el encofrado y cómo va quedando conforme se va realizando la construcción, ¿no? Entonces, para eso también uno de los aspectos fundamentales e importantes vienen a ser los encofrados. El concreto es un material que se le puede dar múltiples formas y estas formas se les da mediante los encofrados, como podemos apreciar en estas imágenes de acá, ¿no? Entonces, para eso nos dice, son tres condiciones básicas a tenerse en cuenta en las construcciones de encofrados. Por ejemplo, que se tenga seguridad, precisión en las medidas y economía. Esos son los aspectos fundamentales a tener en cuenta. Acá tenemos una columna bajo el sistema porticado. En este otro tenemos bajo el sistema de albañilería estructural, ¿no? Ahora va a depender mucho del sistema estructural con el cual vayamos a desarrollar una determinada construcción, ¿no? A nivel de concreto, lo que nos dice es la habilitación del encofrado, la madera y tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en buen estado, ¿no? Y lo que podemos ir apreciando. Por ejemplo, los encofrados tienen algunas partes que se tienen que cumplir, como es el tablero, que viene a ser conformado por las tablas, la unión de estas tablas, los barrotes, que nos dan una mejor configuración, los puntales, que nos dan el soporte y la estabilidad correspondiente. Y tenemos acá nuestros famosos cantillones o dados de concreto, quien nos garantiza el recubrimiento que debe de existir en un elemento estructural como puede ser las columnas. La colocación de puntales, ahí podemos apreciar lo que vienen a ser los puntales que le dan estabilidad a los encofrados. Esta estabilidad la requerimos porque cuando se hace el vaciado del concreto, se genera una determinada presión sobre estas caras laterales, ¿ya? O estas tapas que se vienen colocando. Luego viene lo que es ya el proceso de vaciado del concreto. Una vez vaciado el concreto, como podemos apreciar, se hace el vibrado correspondiente, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Cuáles son las fases o etapas por las que pasa el concreto. Y luego venía lo que era el curado correspondiente. Otro de los aspectos a tener en cuenta son los empalmes. Nos dice, en caso de construir solo un primer piso, dejarán mechas, ¿no? Para una futura construcción del segundo nivel, las cuales serán cubiertas con concreto pobre o con botellas plásticas para evitar su deterioro en el tiempo, lo que podemos apreciar acá, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Para evitar que el acero tenga
contacto con la humedad y se pueda tener una oxidación y posterior corrosión. ¿Ya? Se debería de tener bastante énfasis en el cuidado del acero. Y cuando se continúa, se hace el empalme correspondiente para garantizar la transmisión de los esfuerzos, ¿no? El empalme mediante el traslape. Obviamente, este viene a ser el traslape entre uno y otro acero, para que la continuidad de los esfuerzos sean de manera continua. Por eso nos dice, los refuerzos que se colocan en la estructura de concreto no son siempre continuos. Muchas veces se tienen que unir las barras para alcanzar la longitud necesaria, lo que en este caso nos viene mostrando. Entonces acá tenemos algunas longitudes de empalme en columnas. ¿Qué nos dice? Cuando se empalma una columna, lo ideal es hacerlo de los 2/3 centrales, como nos va a mencionar en este empalme tipo A. A veces nos dice empalma en la parte inferior de la columna, como nos menciona este empalme B y este empalme C, lo que no es recomendable ya que debilita la sección. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona el empalme tipo A? Las barras se empalman en los 2/3 centrales de la columna. En la B nos dice las barras se empalman alternadas en la parte inferior de la columna. Y en un empalme C, las barras se empalman sin alternar en la parte inferior de la columna. ¿Dónde está? Acá podemos apreciar. Acá está. Y estas longitudes son las que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Los empalmes. Fíjense, acá es donde se viene realizando el empalme. Ya en el segundo gráfico que podemos apreciar, fíjense eso, acá y en el tercer gráfico, donde tengo un mayor empalme que realizar una mayor longitud de empalme en los extremos, ya como lo que pueden apreciar acá. En el extremo, acá tengo una longitud de empalme estándar, pero acá, en los extremos, en ambos casos, la longitud de empalme es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque tengo un mayor esfuerzo que absorber. Fíjense acá, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Acá, el estribamiento. ¿Por qué es más seguido el estribamiento? Porque, ¿cuál es el comportamiento a esfuerzo constante en una columna? Ustedes han hecho estática. ¿De qué manera se comporta el esfuerzo constante? ¿Dónde tengo el esfuerzo constante neutro o donde es cero? Es en la parte central, acá. En cambio, en los extremos tengo mayores esfuerzos constantes negativos y mayores esfuerzos constantes positivos, lo que ustedes han hecho en estática, ¿no? Ahora, a nivel del comportamiento de momentos flectores, ¿de qué manera es el comportamiento? Ahí tenemos el comportamiento a nivel de momentos. Donde tengo el momento cero, fíjense, es siempre en la parte, es acá en la parte, permítame. Bueno, es en esta parte central. Ya, entonces, donde yo puedo realizar el empalme de una manera más correcta, lo que dice acá, en los 2/3, ¿no? Ahí es donde yo debería empalmar, porque no hay mucho riesgo, ya que los esfuerzos, tanto momentos flectores como esfuerzos cortantes, son menores. Pero no necesariamente ahí nos va a coincidir las longitudes de acero, porque trabajamos con longitudes de acero de 9 metros o 12 metros. Si no tengo esa coincidencia, ¿puedo empalmar en el extremo? Sí puedes, pero tiene que ser un 30% más que un empalme normal, ¿no? A eso básicamente hace referencia. Y para eso nos da un ejemplito acá y nos dice, ¿cuáles son las longitudes de empalme? Para el
Esto es cuando trabajo con un concreto de calidad de 175 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué nos hace mención? Nos dice, para el tipo A, o sea, para este de acá básicamente está diciendo, si fuese fierro de 3 octavos, la longitud de traslape va a ser de 30 centímetros, pero si fuese para el tipo B, o sea, para esta situación, ya no es de 30, sino de 39 centímetros, pero si es para este tipo C, ya no es de 39, sino es de 51 centímetros. Ahora, con el acero que normalmente trabajamos como acero longitudinal, son con fierros de media y fierros de 5 octavos. Y fíjense, las longitudes de empalme dependen mucho del diámetro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que garantizar cuando hacemos estos empalmes? Hay en algunas construcciones, ustedes van a ver, normalmente le empalman 30, 35 centímetros. Si es 3 cuartos o 1 pulgada, también están empalmando. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar con un empalme? Si yo tengo una varilla y tengo otra varilla acá, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar? Que al empalmar actúen como si fuese una sola varilla de manera continua. Eso es lo que yo tengo que garantizar. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos los famosos amarres, ¿no? Hacemos los amarres y al tener estos amarres hago la unión de ambas varillas de acero. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cuando se genera el esfuerzo, haya una suficiente longitud de empalme que haga que la transmisión de esfuerzos no haga ninguna alteración o variación en cuanto a la resistencia traccionante que tiene que soportar el acero. ¿Ya? Esa es una de las razones o motivos. Y por eso es que cuando se está en la etapa de construcción, ¿qué es lo que te evalúan? Te revisan esto. Estas longitudes de empalme es lo que se te revisa. Ya si estás respetando a 1 tercio, a 2 tercios, si la longitud de empalme corresponde para el diámetro o no. Acá ya en el momento de construcción ya no estamos viendo de que si el análisis del diseño está bien hecho. Si no, en los planos me dice que es fierro de media, ¿cuánto tengo que empalmar? En una situación de, tengo que empalmarle mínimo 42 centímetros de empalme. A eso hace referencia, ¿no? Y eso es lo que se revisa o supervisa. En obra, esto es clásico, esto es una, digámoslo, una prueba clásica, ya que hacen los supervisores. A los supervisores, a los residentes, lo primero que le verifican a nivel de acero es si cumplen o no con estos empalmes y las zonas donde están realizando el empalme, ¿no? A eso, básicamente. Otro de los aspectos a tener en cuenta en las columnas son los recubrimientos. Entonces, para eso viene a decirse qué es un recubrimiento, ¿no? Siempre hablamos de recubrimientos, que esto, que aquello, pero ¿qué es el recubrimiento? Nos dice, es el concreto que separa al acero del medio externo y evita que entre en contacto con el agua, la humedad o el fuego. ¿Ya? Esa es la razón de tener básicamente un recubrimiento. Ahora, este recubrimiento, ¿de cuánto es? Es según el elemento estructural. Por ejemplo, en cimentaciones, ¿cuánto es el recubrimiento? De 7,5 o 15 centímetros. Y cuando hablamos de columnas, estamos hablando de 2, 3 o hasta 4 centímetros. Eso ya también hay una especificación al respecto, si es un elemento principal o es un elemento secundario y demás. Si tienes beltés o no tienes beltés, el elemento estructural, ¿no? A ver, vayamos con Chalka y Whitman. Ingeniero, disculpe, están esperando algunos compañeros Sí, sí, en la acabo de sala de espera. admitirlos. Presente, ingeniero. Sí, acabo de admitir a todos los que estaban en espera. A ver, Chalka, Pacori, Whitman. Presente, Cuéntanos, ingeniero. pero coméntanos algo referente a las columnas, ¿eh? Sobre las columnas, hay tres tipos de columnas, A, B y C, ingeniero.
3 tipos de columnas. De empalmes, creo, ingeniero. No, háblanos del conocimiento que tú tienes. ¿Qué sabes de estos tipos de elementos estructurales? Bueno, yo tengo conocimiento sobre las columnas que soportan, ¿no? Un peso de una losa y ¿qué más podría ser? También hay columnas de acero y así, ingeniero. Listo, a ver, Machaca Caca William. Machaca. Machaca. Ingaluque y Laje Guido. Ingaluque. Presente, ingeniero. ¿A qué nos puedes comentar? Bueno, la columna es un soporte, ¿no? Es un soporte que permite sostener el peso de una estructura. Ya. Mm, eso no sabría, ingeniero. Eso es lo más común, ¿no, ingeniero? Lo que se puede saber de una columna. Ok. A ver, vayamos con Olvea Romero Díaz. Ah, no, Olvea Romero Diego, disculpa. Presente, ingeniero. Eh, Es ¿Qué conocimiento tienes referente a las vigas en edificaciones? las vigas para mí son las que soportan el peso de las cargas de encima de, o sea, que soporta la carga de la losa o que transmite hacia las columnas, algo así, ingeniero. Ya, a ver, Quispe Chambi Vilnev. Quispe Chambi Milnev. Presente, ingeniero. Vigas. Las columnas son aquellas que soportan, ¿no? la fuerza de compresión y flexión, o sea, o techos, o los techos, ingeniero. Ok, a ver, Soto Atco Diego. Soto Atco. Soto Atco Diego. ¿Dónde está? Listo, entonces vayamos. Las vigas son también elementos de concreto armado, ya que predomina en las construcciones de concreto, sobre todo cuando hablamos de construcciones de varios niveles, ¿no? Por eso nos dice las vigas son elementos estructurales que pueden ser de concreto armado, diseñado para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes. Acá tenemos básicamente un gráfico representativo. Ahí ustedes pueden apreciar. Decimos concreto armado porque es la configuración o la mezcla de concreto simple más acero, más la armadura de acero que tienen estos elementos horizontales. Entonces, por eso nos dice es un elemento que funciona a flexión. ¿Ya? Acá. ¿Dónde está esa flexión que se genera? Acá podemos apreciar con mayor detalle la flexión. Por lo cual nos dice cuya resistencia provoca tensiones de tracción y compresión. ¿Dónde se genera la tracción y compresión? Acá se está generando esfuerzos traccionantes porque está tratando de separar. En cambio acá está comprimiendo. Y acá hay fuerzas de compresión. Y acá hay tracción. ¿Ya? Por eso nos dice, cuando las vigas se ubican en el perímetro exterior de un forjado,
Básicamente, es posible también se adviertan tensiones por torsión, ya cuando trata de quebrar. Entonces, por ahí nos indica también las vigas son las encargadas de recibir las cargas de las losas, lo que ustedes de alguna manera lo han ido mencionando. O los elementos planos que se encuentran sobre ellas. ¿Cuáles son esos elementos planos? Son las losas que se apoyan directamente sobre estas vigas, que transmiten las cargas hacia las vigas y las vigas hacia las columnas. ¿Cuál es la función de una viga? Acá podemos apreciar de manera esquemática. Esto es lo que nosotros normalmente vemos a nivel de diseño y análisis estructural, ya de manera esquemática, pero de manera representativa lo vemos de esta manera, ¿no? Ahí podemos apreciar este mismo gráfico. Entonces, ¿qué nos dice? Las vigas son las piezas extensas que unidas a las columnas soportan las estructuras y las cargas en las obras, permitiendo se tenga flexibilidad, ¿ya? Por lo cual nos dice, de hecho, estos elementos se utilizan para soportar los techos y las aberturas, y también como elemento estructural de puentes. Por tal motivo, a la hora de elaborar los formatos, se debe comprobar que soporten a la perfección los esfuerzos de tracción y compresión, ¿no? Eso es básicamente dentro de las principales funciones. Acá podemos apreciar lo que es la losa, la manera en que esta losa básicamente transmite los esfuerzos, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las vigas. Y estas vigas a su vez transmiten los esfuerzos hacia las columnas y las columnas hacia lo que es la cimentación. Entre el encofrado, aspectos a tener en cuenta en el encofrado de vigas, básicamente es lo que vemos en los gráficos, ¿no? Cómo es la configuración de un determinado encofrado. Se tiene un fondo, que es básicamente el fondo de viga. Se tienen las tablas, que acá está indicado como costados, para darle la forma que corresponde, los barrotes que configuran para tener una determinada solidez del encofrado, ¿ya? Tenemos las tornapuntas que nos dan estabilidad al encofrado. ¿Ya? Y la famosa T, ¿no? Que está compuesta por un cabezal, la cuseta y los pies derechos, o en algunos casos los puntales o rollizos, ¿no? Esto es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta a nivel de encofrado. Y ahí podemos ver algunos gráficos, ¿no? Representativos al respecto. En vigas, ya durante el proceso de construcción, en una construcción de edificaciones de concreto, se tiene en cuenta lo siguiente, ¿no? Nos dice básicamente tener en cuenta los fondos de viga, los puntales, y estos a su vez deben estar perfectamente alineados. Ya es la base fundamental para que cuando se haga el vaciado correspondiente tenga elementos de concreto que cumplan con las características y especificaciones óptimas para un adecuado comportamiento estructural. Por eso nos dice, a nivel de vigas, podemos tener vigas para lo que es el sistema estructural aporticado o el sistema estructural de albañilería. Cuando es albañilería, muchas veces las vigas van apoyadas directamente sobre los muros, como podemos apreciar en esta de acá, ¿no? Y luego se hace el vaciado correspondiente. ¿Por qué decimos albañilería estructural? Porque básicamente parte del esfuerzo que tiene que transmitir las vigas se transmiten hacia las unidades de albañilería. Y por eso decimos, este ya viene a ser un muro portante, muro que soporta y transmite cargas hacia la cimentación, ¿no?
Ahora, los aspectos a tener en cuenta, uno de ellos es el vibrado, nos dice. Mientras se vacía el concreto, asegurarse que el concreto esté distribuido o uniformizado de manera correcta con la vibración que se vaya a desarrollar, ¿no? Igual tenemos el vaciado, el vibrado y luego el curado, ¿no? Teniendo en cuenta los aspectos mínimos a considerar cuando se trabaja con concreto o con la mezcla del cemento agregado, sí, agua. Y eso en relación a las vigas, de manera sucinta, resumida, ¿no? Porque ya en los trabajos que ustedes van a presentar, ya lo van a hacer con mayor detalle. Luego tenemos lo que vienen a ser las losas a nivel de edificaciones. Entonces vayamos a ver cuál es el conocimiento que se tiene respecto a losa. Un piriticona Albert Jordi. Presente, ingeniero. A ver, ¿cuál es tu conocimiento referente a losas en edificaciones? Que hay losas aligeradas también, ingeniero, para disminuir el peso, las cargas. Ya, ¿qué más? Hay losas aligeradas. A ver, justo Mónica. Justo Mónica. Justo no está. Lanza un pidi Jesús. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ¿qué puedes aportarnos referente a tu conocimiento de losas en edificaciones? Bueno, mayormente es de piedra lisa y sobre todo la característica fundamental es que es de escaso grosor. Y bueno, pues su función es soportar el peso de ella misma y lo que se le ponga encima. Ok, a ver, Ticona, Ticona Parque Freddy. Ticona. Ticona Parque Freddy. Está con incluso con dos aparatos. A ver, Cama, Valedo Willy. O Cama, Valedo Willy. Cama, Valedo Willy. No. Lavado Román Jordi. Presente, ingeniero, buenas tardes. A ver, ¿qué puedes complementar? La losa es un elemento estructural y soporta las cargas y distribuye sobre las columnas, ingeniero. Ok, entonces vayamos a lo que nos dice. La losa de concreto armado, nos dice, es un elemento estructural, tiene la intención de servir de separación entre pisos consecutivos. ¿Cuáles son esos entrepisos consecutivos? Los tenemos acá. ¿Ya? Por eso decimos también son entrepisos, porque separa el primero del segundo, tercero y así sucesivamente de los siguientes niveles. Al mismo tiempo, servir como soporte para las cargas de ocupación, como son cargas vivas y cargas muertas. Ustedes han desarrollado el tema de cargas vivas y cargas muertas. A ver, vayamos rápidamente con los siguientes.
Aguilar Luque y Aquino Mamani, qué son las cargas vivas y qué son las cargas muertas. Empezamos por Aguilar Luque. Las cargas vivas, ingeniero, son cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación. Y la carga muerta, nos habla de carga viva, ingeniero. Está bien, Aquino Mamani John. Presente, ingeniero. A ver qué puedes complementar referente a cargas vivas y cargas muertas. Pues en las cargas vivas, ingeniero, son producidas, ¿no? por la ocupación de edificaciones. Estas, pues, no deben incluir cargas ambientales, tales como vientos o sismo, ¿no? Ni la carga muerta. Eso sería de la carga viva, ingeniero. De la carga muerta, pues, no sé, ingeniero. Ni las cargas muertas. Ingeniero, buenas tardes. Buenas. Las cargas muertas constituyen el peso propio de todos los componentes de la estructura en sí misma, como viguetas, plataformas, columnas y todo lo que conforma la estructura, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, la carga muerta es lo que mide. Son las cargas que la estructura misma llega a tener. Por ejemplo, en las columnas tienen una determinada carga o peso, las vigas, las mismas losas. Ya son cargas inertes que siempre van a estar ahí.